Dios siempre nos está llamando, es nuestra responsabilidad el volver, el venir a Él. Amén. Pero lo que Dios pide conforme a su palabra de ley, Dios provee conforme a su pacto de gracia. Y por eso es que dice ahora no dice aquí, no es que esté implícito volver a mí. En otras palabras, no es que nosotros volvemos al templo y vuelve la gloria de Dios como resultado y consecuencia que volvimos al templo. No. La gloria de Dios iba a regresar al templo por el celo de Jehová. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos en la segunda semana de una nueva serie acerca del libro del profeta Zacarías. Zacarías, entre el juicio y la esperanza es el título de esta serie. Y quiero que recuerdes que el profeta trajo un mensaje de esperanza a un pueblo desanimado. Un pueblo que deseaba un futuro mejor, pero que se sentía vencido y culpable de causar sus propios problemas. Hoy vamos a descubrir algo que quizás no esperabas después del juicio de Dios. Ayer vimos la gravedad del pecado del pueblo y la religiosidad vacía, pero hoy comenzamos a ver cómo responde Dios. No con abandono, sino con un celo ardiente por restaurar. ¿Qué significa también que Dios sea el Señor de los ejércitos? ¿Qué revela eso sobre su carácter y su plan? Vamos a entrar en una palabra llena de consuelo, de promesas poderosas y de esperanza para corazones rotos. Si tienes una Biblia, busca Zacarías 8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación. Ayer estuvimos hablando con el pastor David Menéndez acerca del capítulo 7 de Zacarías y en realidad los capítulos 7 y 8 muchos eruditos lo ven como una unidad. Así que tengo a David conmigo otra vez y vamos a hablar hoy y mañana acerca del capítulo 8. Este capítulo tiene mucho que decirnos. Hay un contraste entre lo que vimos ayer y lo que vamos a ver hoy. Y hay otras cosas que parecen ir juntas. Pero vamos a comenzar a hablar acerca del capítulo 8. Primero, pensemos en el mensaje de ayer. David, ¿qué fue el punto central o qué fue la idea central del capítulo 7? Que el Señor les recuerda a este pueblo que ellos han quebrantado el pacto, que el corazón para presentarse delante de Dios no debe estar basado, descansando o confiando en rituales o ceremonias externas, sino en un verdadero quebranto y lloro y anhelo por la justicia de Dios, número uno. Y de ahí esto se debe manifestar en una práctica de el amor al prójimo, de la justicia, de la compasión, de la misericordia, orientada en la comunidad al prójimo. El Señor les recuerda la ley en su reclamación profunda de corazón, de justicia
práctica, verdadera, perfecta al pueblo. Sí. Y les recuerda que esta es la razón por la que ellos están en la condición en que se encuentran. Dios no ha sido injusto. Dios no ha Dios sido injusto. siempre es justo y perfecto en todos sus caminos y en sus tratos. Sí. Pero ciertamente es un mensaje duro. Sí, es sí. el mensaje de el juicio de la ley. Bueno, lo que estábamos viendo, y hablamos de esto ayer, es que una relación genuina con Dios no está basado en lo externo, sino en una transformación del corazón. Yeah. Y muchas veces lo que vemos en nuestras vidas personales o en la iglesia es una observación externa. Claro. Y nunca eso le ha interesado a Dios. Dios siempre ha estado interesado en nuestros corazones. Claro. No en algo, bueno, Abel ofreció un sacrificio, ¿verdad? Pero y después Caín ofreció un sacrificio. Esas son dos cosas externas, pero Dios aceptó la de Abel y no la de Caín. Sí. Eso es desde el principio. Desde el principio. Y lo que pasa es que cuando es algo superficial, cuando es algo externo que no tiene esa conexión interna, entonces el resultado es desobediencia, es pecado y la condenación. Y es que aún las cosas externas o los sacrificios o las ceremonias de la ley y la ley misma como juicio por parte de Dios es diseñada por Dios para poder llevarnos a la verdadera adoración. Y vamos a ver cuál es la verdadera adoración. Sí. Cómo es que, es decir, los sacrificios, como mencionas, que fueron instaurados desde antes de la ley, aparentemente Dios quería que nos acercáramos con un sacrificio. ¿Por qué era? Y Él lo estableció a través de derramamiento de sangre, porque la verdadera religión, ¿verdad?, después de la caída del hombre, es la religión donde el mediador que Dios provee, la obra de Dios a través de un mediador, es la única que puede satisfacer la justicia de Dios y reconciliar y transformar el corazón del hombre. Wow. Pues vamos a entrar en el capítulo 8 y yo voy a comenzar. Y vino la palabra del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: he celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la he celado. Así dice el Señor: volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos: aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Así dice el Señor de los ejércitos: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos?, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Así dice el Señor de los ejércitos: sean fuertes sus manos, ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre ni paga para el ganado, y no había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo, y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Pero ahora yo no traeré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Wow. Wow. Yo creo que podemos detenernos ahí, David, y empezar a hablar, porque es bastante. Pero es que vemos en esta sección una repetición de ciertas frases que nos deja saber que Dios no ha terminado de hablar, y quería llegar hasta un punto donde fuera natural
parar, pero comienza el capítulo con esta frase: y vino la palabra del Señor de los ejércitos. Te voy a hacer una pregunta, David, para que empezamos a pensar acerca de esto, pero se repite mucho la frase el Señor de los ejércitos. ¿Tiene algún significado esto? El Señor de los ejércitos es el Dios que desde el Génesis dijo: pondré enemistad. En otras palabras, a veces pensamos que nuestro Dios es un Dios allí cruzado de brazos, como un Santa Claus pasivo. Sí. Un abuelito. Un abuelito allí, ¿verdad? De canas, sentado y a veces sufriendo las cosas que están sucediendo. No, Dios es Jehová de los ejércitos. Él es el que ha planteado, el que ha establecido, el que ha puesto la batalla para destruir el mal, el maligno, y librar a su creación de toda injusticia y de todo pecado. Corregir, ¿verdad? Lo que la caída de sus criaturas ha puesto en desorden y en mal. El Señor es el que lucha y el que gana y vence en la batalla. Poderoso en batalla. Amén, amén. Y creo que lo podemos decir de esta manera, ¿verdad? Es que Dios es el que gana las batallas. Correcto. Dios es el héroe. Sí, definitivamente. El hacedor. Sí. Hacedor de maravillas. Amén. Amén. Y es importante en este pasaje, obviamente, porque lo dice una y otra vez: el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. De hecho, cuando estaba hablando del capítulo 6, ya en el capítulo 6, esa frase había aparecido en Zacarías 18 veces. Y aquí no sé cuántas veces, ni las conté, pero creo que Dios quiere que entendamos algo. Él está obrando. Esto está hablando de un Dios activo. Correcto. Él no es pasivo, Él es activo. Correcto. Y es activo en todo sentido. Él gobierna todo. Él tiene sus huestes celestiales. Eso eran los carros y los caballos que representaban los ejércitos angelicales que están a disposición de Dios para hacer todo lo que Él quiere. Y Él hará esto. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que Dios promete hacer? Y les recuerdo a la audiencia que en el último capítulo había terminado con el juicio de Dios. Los hombres venían preguntando acerca del ayuno, hasta cuándo. Dios confrontó su religión superficial, hablando de que Dios lo que estaba buscando era un corazón transformado, que lo amara a Él y amara al prójimo, pero que el pueblo nunca había escuchado, y por eso había venido el juicio, por eso el exilio. Pero ahora viene esta promesa del Señor activo, el Señor héroe, el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es el mensaje, David? Bueno, me gusta pensar que después de la palabra de juicio viene la palabra de misericordia, Amén, de consuelo, ¿verdad? Qué bueno es poder enmarcar así la revelación de Dios. La revelación de Dios contiene una palabra de juicio, una palabra de acusación, ¿verdad? Una palabra condenatoria. Pero esa no es la última palabra de Dios. Eso es muy importante. No es la última palabra. No es la última Amén. Palabra de Dios. La última palabra de Dios es la palabra de misericordia, de compasión, de gracia, de consuelo y restauración. Porque Dios enjuicia es decir, no es un juicio para destruir. No. Es un juicio para recrear, para restaurar, para reclamar, para redimir. El juicio de Dios es para redimir, para poder ordenar, para poder en batalla vencer aquello que no está bien e instaurar aquello que es conforme a la bondad, a la benevolencia, al bien y a la bendición del carácter y la naturaleza de Dios. Quizás por analogía pudiéramos decir que es como cuando uno se sienta con un médico. Es muy bueno, muy bueno. El médico tiene que identificar cuál es el problema. Claro. Si no, ¿para qué estamos ahí? ¿Verdad? Exactamente. El médico tiene que decirte: mira, tienes sobrepeso, el colesterol está alto, el azúcar en tu sangre está por las nubes, y
A nadie le gusta oír eso. No. Y por supuesto, y hay cosas peores que te pudieran decir, pero la cosa es que nadie quiere oír las malas noticias, Claro, porque son claro. desagradables. Sí. Yo no quiero oír que soy gordo y que tengo que bajar de peso y tengo que empezar a hacer ejercicio y dejar de comer caramelo y refresco, ¿verdad? ¿Qué quiero? Yo quiero hacer lo que me dé la gana, disfrutar la vida, pero también quiero vivir. Y necesito que el médico que me confronte con la verdad para entonces darme la solución. Sí. Es para sanar, es para curar, Correcto. es para mi bien. Correcto. Y Dios, cuánto más con Dios, ¿verdad? Así mismo. Y eso es lo que vimos en el capítulo 7, las malas noticias. Este es el problema. Vamos a diagnosticar tu corazón. Sí. Y esto algunos teólogos lo han enmarcado en estas dos palabras, ¿verdad? O la palabra de ley Sí. y la palabra de promesa, o la palabra de juicio y la palabra de gracia, ¿verdad? La palabra de imperativo moral debes y la palabra de indicativo de gracia donde yo haré o ha sido hecho o será hecho por Amén. parte de Dios. Sí. So, Ley y evangelio. Ley y evangelio. Ley y evangelio es un buen modelo y una buena manera de enmarcar la revelación de Dios en la manera en que Dios la da para tratar con nuestras vidas, con nuestros corazones y con nuestra necesidad. Y la analogía del médico tiene su limitación, Sí, como todas las analogías, ¿verdad? Porque el médico nada más te dice lo que tienes que hacer. Sí. Pero este médico de los cielos, este médico divino, va a entrar en va a obrar a nuestra. Es un médico que no solo te dice lo que tiene que hacer, sino es el médico que se convierte en la misma medicina, en el actor, en el ejecutor de la sanidad que nosotros necesitamos. Él va a actuar actúa primero trayendo la palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo es que después de ver nuestra condición, nuestra enfermedad, nuestro juicio, la palabra profética dice: he celado a Sión con gran celo. El Señor en su amor tiene un gran y un profundo afecto y amor por su pueblo. Así con gran furor la he celado. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Es interesante poder ver que en la palabra de promesa, en la palabra de ley, la ley te dice tú debes hacer. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en la palabra de promesa o de gracia o de evangelio, el sujeto cambia. Sí. De tú A yo. A Dios. Sí. Yo haré. Yo haré. Y así fue como sucedió con el pacto abrámico, ¿verdad? Sí. Cuando estaban haciendo aquellas ceremonias de los animales cortados, iban a entrar y Abraham pensaba que él iba a caminar para entrar en pacto bilateral con Dios. Sí. Cayó un sueño sobre él y el Señor, Jehová de los ejércitos, caminó por en medio de aquellos animales y prometió, pactó, juró. So aquí vemos, Dani, en esta palabra profética, el juramento, el celo de Dios conforme al juramento de su promesa, conforme a la promesa de gracia, de misericordia y de redención a favor de su pueblo. So, esta es primero la palabra de consuelo, que tiene que ver con esta palabra que nos habla de la promesa de Dios, que el Dios de ira también es el Dios de compasión. Amén. ¿Verdad? Que el Dios de juicio también es el Dios de restauración. Sí. Y Dios siempre ha operado de esta manera. Y Dios ¿no es cierto? siempre ha operado así desde el principio. Adán y Eva, cuando cayeron, ¿verdad? El Señor los juzgó, pero inmediatamente también les cubre. Les da sus vestidos. Desestima lo que ellos han hecho, ¿verdad? Claro. Ellos trajeron sus higueras, sí. como estos querían traer, ¿verdad? En el capítulo 7, sus lamentos y sus ayunos. Sí. El Señor lo desestima porque en la palabra de gracia, en la palabra de promesa, Dios va a obrar. Tenemos que recibir lo que Dios va a hacer a nuestro favor. So, la palabra de consuelo revela el celo de Dios, que es el que produce la justicia de Dios. Amén. No son nuestros celos y nuestras ideas y nuestros designios, sino el celo de Dios, el carácter de Dios va a producir, va a establecer la justicia de Dios. Y por eso dice, yo volveré a Sión. En la palabra profética, en los profetas vemos que en un momento la gloria de Dios abandonó el templo. Se fue.
Se fue Dios. Sí. Los dejó a sí mismo. Y Cabot. Ajá. Y este es el celo de Dios, el deseo de Dios es morar con su pueblo. Amén. Eso es lo que significa templo. Ahora, David, quizás Sí. alguien que esté escuchando o alguien que ha leído el libro de Zacarías Sí. pueda recordar que esta no es la primera vez que Dios dice esto. El libro comienza con esto, ¿verdad? Que vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Esa es la idea y como que se repite. Y quizás alguien piense, pero ¿por qué se repite tanto Dios? ¿Y qué puedes decir a Bueno, eso? yo creo que hay dos cosas con respecto a este mandato, ¿verdad? Ya que hemos establecido que hay dos palabras de Dios, ¿verdad? Conforme al pacto de la ley, el Señor constantemente le está diciendo al pueblo, vuelvan a mí. Vuelvan a mi injusticia. Si el pueblo se arrepiente, si el pueblo hace lo que tiene que hacer, Dios desiste de sus designios de juicio, ¿verdad? En ese aspecto, Dios siempre nos está llamando. Es nuestra responsabilidad el volver, el venir a Él. Amén. Pero lo que Dios pide conforme a su palabra de ley, Dios provee conforme a su pacto de gracia. Y por eso es que dice ahora no dice aquí, no es que esté implícito volver a mí. En otras palabras, no es que nosotros volvemos al templo y vuelve la gloria de Dios como resultado y consecuencia de que volvimos al templo. No. La gloria de Dios iba a regresar al templo por el celo de Jehová. Es la motivación. No hay nada que Él mire en nosotros que le provoque, que le cause un sentido de decir, ahora merecen de que yo vuelva. Ahora merecen de que yo regrese a Jerusalén y que yo entre otra vez en el templo. No existe. Sí. Pero a la misma vez los está llamando a una transformación de vida, ¿no? Tenemos que entonces que la transformación de vida va a suceder. Sí. Pero para que pueda haber transformación de vida, Dios tiene que volver. Dios tiene que entrar en el templo. Dios tiene que habitar otra vez. Dios tiene que limpiar. Primero Dios tiene que limpiar, que purificar, que enjuiciar. Es decir, el juicio de Dios, como decíamos, es para salvar. Por eso es la necesidad de la ley. La ley y la palabra de conforme al pacto de la ley, o la palabra, vamos a decir, legal, el hombre que haga estas cosas vivirá en ellas. Al final del día, por la luz que tenemos del Nuevo Testamento, nos disuade de que nosotros podemos hacer algo para que Dios entonces responda a lo que hemos hecho. Es decir, nos disuade de nuestras obras para poner en deuda a Dios. Lo que hace entonces la ley es que nos muestra el carácter, la justicia, la profundidad de la verdad de Dios conforme a su justicia, de tal manera que nos quebranta, nos taladra y nos hace ver nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestras maldades, para poder clamar, oh Señor. Es como cuando le apareció a Isaías la presencia de Dios en el templo. Isaías allí no corrió a llorar, no corrió a hacer algo religioso. Isaías cayó muerto, deshecho. Sí. Entonces aquí es lo mismo. Es decir, ahí nadie tuvo que decírselo a Isaías. No, ahí el corazón fue una respuesta natural. Se quebranta. La ley y la justicia, la revelación del carácter de Dios nos quebranta. Pero cuando en ese quebranto de imagínense que ahora estemos quebrantados, postrados ante la revelación de la justicia de Dios, la perfección de la ley que nos llama a una obediencia perfecta, perpetua, completa de corazón, y nosotros taladrados bajo ella. Estamos allí postrados y quebrantados, y el Señor nos dice, pero yo vuelvo, yo moraré, ¿verdad? Yo haré otra vez. Esto lo viene diciendo el profeta Zacarías. Yo sanaré la tierra en un día. Yo voy a establecer mi piedra. Yo voy a hacer que mi renuevo vuelva a renacer. Yo voy a coronar. Yo voy a limpiar. El sumo sacerdote está sucio. Ustedes están sucios. La tierra está sucia. Están bajo la maldición del pacto, la maldición de la ley. Y Dios sigue diciendo, pero yo lo haré. Pero yo lo haré. Ahí nos quiere llevar Dios, a que podamos venir a
esperar pacientemente y a buscar la salvación de nuestro Salvador. La obra de Dios que aparezca en nosotros. Así que esto es lo que vemos en esta primera sección. Entonces, David, es Dios, después de presentar la necesidad de su juicio, la razón de su castigo, vamos a decir, del exilio y de todo el sufrimiento del pueblo, Él dice, pero mira, esto es lo que yo voy a hacer. Correcto. Así es que los voy a restaurar. Esta es mi obra, mi buena obra en ustedes. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, hoy hemos visto cómo Dios no se conforma con lo superficial, sino que busca transformar tu corazón. Él no se queda en el juicio, sino que en su inmenso amor promete restaurar, sanar y habitar en medio de su pueblo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a permitir que Él trabaje en lo más profundo de tu ser? No se trata de lo que podemos hacer por Él, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo. Él ha venido a restaurar lo que estaba quebrantado, a limpiar lo que estaba sucio, a transformar lo que parecía irremediable. Y no hay otro camino hacia la verdadera paz, hacia una vida renovada que Cristo. Hoy, tal vez más que nunca, es el momento de entregar tu corazón, de rendir tus fuerzas y permitir que el Señor de los ejércitos haga esa obra que solo Él puede hacer. Oremos. Otra vez, Señor, te damos gracias por lo que estamos aprendiendo, Señor, por estas palabras escritas hace tanto tiempo que hablan hoy a nuestros corazones también. Ayúdanos por tu gracia, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu Santo a responder con fe. Oh Señor, gracias por todo lo que haces y todo lo que harás en nosotros. Te pedimos hoy especialmente por aquel que no ha confiado en Cristo, por ese pecador que no se ha arrepentido, que no ha puesto su fe, que no te ha buscado para recibir de ti perdón y misericordia. Hoy toca su corazón, que hoy sea el día de salvación para él o para ella en el nombre de Cristo. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Zacarías, entre el juicio y la esperanza. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.